Quiero compartir con ustedes uno de los temas muy especiales en la teología y es la doctrina de Dios. Dentro de la doctrina de Dios tenemos muchos temas en los cuales podemos estudiar y analizar. Uno de ellos es la existencia de Dios, los atributos de Dios es otro o las características de Dios. Tenemos los nombres de Dios, las creencias erróneas con respecto a Dios y la Trinidad, por supuesto. Vamos a empezar hablando acerca de la existencia de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando a entender de que la Biblia no prueba la existencia de Dios, la Biblia declara la existencia de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene final. Y como no tiene principio ni tiene final, entonces la Biblia no es un manual de cómo Dios llegó a existir, sino Dios existe, Dios es. El siguiente tema que vamos a hablar es acerca de los atributos o las características de Dios. Hay dos tipos de atributos en Dios y son atributos que le pertenecen solamente a Dios y atributos que Dios comparte con su creación, con los seres humanos, con los ángeles. Dentro de los atributos de Dios tenemos el atributo de la eternidad, que quiere decir Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por el espacio, Él trasciende todo, Él es más que el tiempo, Él es más que el espacio. Tenemos el atributo de los omni, que se conocen clásicamente como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia e inmutabilidad, que también va dentro de esa clasificación. La omnipotencia significa que Dios todo lo puede. La omnipresencia significa que Dios está en todas partes. La omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. La inmutabilidad significa que Dios no cambia. Entonces, estos atributos solamente le pertenecen a Dios y Él no comparte esos atributos con su creación. Porque ningún ser humano puede estar en todas partes, ningún ser humano puede conocerlo todo y ningún ser humano tiene el poder total sobre todas las cosas, solamente Dios. Entonces, esos son los atributos de grandeza de Dios. Pero hay otros atributos, son los atributos morales que Dios comparte con los seres humanos, pero que Él también posee en su máxima potencia. Por ejemplo, el amor. Dios es amor. Como Dios ama, también el ser humano puede amar, pero no puede amar como Dios porque la naturaleza de Dios es perfecta. Pero el ser humano se le ha conferido, se le ha otorgado el privilegio de amar. Otro atributo, la fidelidad. Significa que Dios es digno de confianza. Es el ser único en el cual podemos depositar nuestra confianza porque Él es fiel. Es decir, sus promesas son sí y amén. Entonces Dios es fiel. Otro atributo moral es la santidad, que significa apartado del mal para un propósito. Pero en el caso de Dios, santidad significa que Él es el ser más apartado, más limpio de toda la humanidad y de todo el universo. No hay nadie que se parezca a Dios en pureza. No hay nadie que se parezca a Dios en santidad. Pero también, como Dios es santo, eso lo comparte con los seres humanos y se les demanda, nos demanda Dios a nosotros: sed santos porque yo soy santo. Entonces la santidad es un atributo que Dios también comparte con nosotros. Otro atributo moral de Dios es la paciencia. Dios es tardo para la ira. Es decir, Dios tiene paciencia porque tiene un plan mucho mejor para nosotros. Por eso Dios es paciente, pero también el ser humano puede ser paciente. Otro atributo de Dios es la rectitud y la justicia. Justicia significa que Dios tiene la decisión correcta para tomar
en ciertas circunstancias. Por eso cuando Dios decide algo, para Él es justo. Y como para Él es justo, también el ser humano puede ser justo también. Entonces ahí tenemos las dos clasificaciones de los atributos. Atributos de grandeza y atributos morales. Los atributos de grandeza solamente le pertenecen a Dios y no lo comparte con el ser humano. Y los atributos morales que le pertenecen a Dios en su máxima expresión y lo comparte con los seres humanos. Ahora vamos con el subtema, los nombres de Dios. En nuestra cultura moderna, ponerle nombre a las personas no es tan importante como la cultura judía. Nosotros le ponemos nombres a las personas por cómo suenen o por lo bonito, por lo estético del nombre. Pero en la cultura judía el nombre era símbolo de ceremonia, símbolo de importancia, símbolo del carácter de la persona, de la naturaleza y de su futuro. Entonces, cuando en la Biblia encontramos un nombre de Dios, nos dice mucho acerca de la naturaleza de Dios, acerca del carácter de Dios y acerca de cómo Dios se revela a la persona. Tenemos muchos nombres de Dios. Tenemos nombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos un nombre muy especial, muy importante para nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos el nombre de Él. El es una palabra hebrea que denota importancia y poder. Por ejemplo, en el Salmo 29:3 significa el de la gloria. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3 significa el del conocimiento. Otro nombre de Dios es Elohim, que se encuentra 3000 veces en el Antiguo Testamento y por lo menos 2300 veces se refiere al Dios de Israel. ¿Por qué 2300 al Dios de Israel? Porque Elohim era un nombre pagano que se utilizaba para la pluralidad de dioses, para decir los dioses. Podrían ser los dioses paganos, por ejemplo, y podría ser el Dios de nosotros. Entonces, Elohim es el otro nombre de Dios. Otro nombre es el Shaddai, que significa el Todopoderoso o el que sustenta. Otro nombre de Dios es el Elyon, que significa el Dios Altísimo. Siguiente, el Olán, el Eterno. Otro muy conocido es Yahweh o Jehová en castellano, que es producto de las 4 grandes letras que se conoce como tetragramatón. Es que YHWH. Significa el Señor o yo soy el que soy, a como se reveló Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, de esas 4 grandes letras parten que es Él el Señor y Él es el que será siempre. Otro nombre es Adonai, que significa también el Señor. De Jehová tenemos muchos nombres compuestos también que nos muestran más la naturaleza de Dios y mucho más su carácter. Tenemos Jehová Jireh, conocido por nosotros, que es el Dios que se provee. Tenemos Jehová Nisi, que significa Dios es nuestro estandarte. Tenemos Jehová Raá, que significa Jehová es nuestro pastor. Tenemos Jehová Rafa, que significa Jehová es tu sanador. Muy conocido por nosotros, Jehová Shalom, que significa Dios es nuestra paz. Y en el Nuevo Testamento tenemos un nombre muy especial y es Abba, A-W-A. Abba significa papito lindo, ¿qué quieres que yo haga? Era un término arameo que se le fue dado a Dios para decir todos podemos ser hijos de Dios si confesamos con nuestro corazón que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios que salvó nuestras vidas. Entonces, Abba es un regalo de Dios de gracia para nosotros. Y todos los que han confesado su nombre podemos clamar a Dios Abba Padre, que significa papito lindo. Y el último subtema que vamos a estudiar son las creencias erróneas sobre Dios. La primera creencia errónea se llama agnosticismo, del griego noxis, que significa conocimiento, y el prefijo a, que significa sin. El agnosticismo significa que la persona puede creer en Dios, pero no puede conocerlo, no puede tener una relación personal con Dios. Cuando una persona dice soy agnóstico o agnóstica, está diciendo yo creo que hay algo o alguien fuera de nosotros.
un poder superior, un poder divino, pero no puede ser conocido por nosotros. No podemos tener una relación personal con Él. Pero ¿qué podemos decir con respecto al agnosticismo? Número uno, podemos conocer a Dios gracias a que Dios se ha revelado a nosotros. Número dos, no es necesariamente conocer lo absoluto de Dios para no conocerlo. Es decir, el hecho de que no conozca todo de Dios no quiere decir de que no le conozca. Como alguien decía, podemos estar en la tierra, tocar la tierra, aunque no podemos abrazarla con nuestros brazos, pero no por eso deja de existir la tierra. Y número tres, la Biblia afirma que Dios es conocible, aunque no podemos conocer todo de Él. Siguiente creencia errónea es el politeísmo, de la palabra poli, que significa muchos, o diversidad. Politeísmo significa adoración a muchos dioses. Es el dios del agua, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de las estrellas, etc. Contrario a esto, la Biblia dice que Dios es el único Dios. La palabra que significa adoración a un solo Dios es monoteísmo, que significa adoración a un solo Dios. Tercera creencia errónea con respecto a Dios es el panteísmo, que viene de la palabra griega panta, que significa todo. Es decir, el panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, el ser humano puede ser Dios, la creación es Dios y todo lo que existe es Dios. Contrario a esto, la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Él no está dentro de esas cosas, Él las creó todas. Dios es el Señor de estas cosas. Por lo tanto, el panteísmo no es sostenido por la palabra de Dios. Siguiente creencia errónea es el deísmo. El deísmo es la creencia de que Dios creó al mundo, lo dejó en curso, pero lo abandonó. Es decir, Dios creó al mundo, lo diseñó, le puso el curso a la historia, pero Él no va a intervenir en el curso de la historia, sino que las leyes de la naturaleza son las que regirán al mundo. Contrario al deísmo, la Biblia dice que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de los seres humanos. Por eso Dios no está lejos de nosotros y mucho menos ha olvidado al mundo. Él está cerca de nosotros para tener una relación con cada uno de nosotros. Y la última creencia errónea es el dualismo, que significa que hay dos poderes eternos, bien eterno y mal eterno, que pelearán por siempre y nunca se acabará. Por tal razón, el que sufre es el ser humano. Él es el que está en medio de esta guerra. Contrario a esto, la Biblia no dice que hay dos poderes eternos. La Biblia dice que hay un solo poder, el bien eterno. Y que este bien eterno creó a alguien que se hizo malo. Y que este ser malo un día será destruido. Todas las cosas malas un día serán destruidas y un día Dios renovará todas las cosas. Por tal razón, según la palabra de Dios, hay un bien y ese bien va a vencer al mal un día. Hemos terminado la enseñanza de la doctrina de Dios. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden hacérmelo saber en los comentarios y con mucho gusto su servidor les responderá. Estén pendientes del próximo vídeo y no olviden suscribirse por favor al canal. Muchas gracias, que Dios los bendiga.